Buenas tardes, mis amores. Qué dicha poder sentarme aquí en el corredor de mi casa, con el cafecito caliente en mano, mientras el viento de la tarde mueve las cortinas bordadas que cuelgan en la ventana. Me llamo Ana Gregoria Martínez Velasco, pero aquí en Oaxaca todos me conocen como Doña Goyita. Tengo 81 años, muchas arrugas y aún más recuerdos. Dicen que las mujeres viejas hablamos mucho, pero es que cuando una ha callado tanto, llega un momento en que ya no puede más. Ven, este rebozo que tengo encima de las piernas, lo tejí con mis propias manos. Cada hilo guarda un pedacito de mi historia, y créanme, no fue una historia fácil, ¿saben? Yo no tuve el lujo de una juventud tranquila. Mi vida no empezó con promesas dulces, sino con silencios pesados, con miradas que no se olvidan, con manos que no sabían amar, solo someter. No fui esposa, fui posesión, no fui nuera, fui enemiga, no fui madre en paz, fui madre entre la guerra, y no de esa que hacen los países, sino de esa guerra que se vive, puertas adentro, en la cocina, en el dormitorio, donde nadie ve. Esta historia que hoy me animo a contarles, no es para dar lástima ni para escandalizar, es para que sepan que el infierno también puede tener paredes blancas, floreros en el centro de mesa y bendiciones en la boca, que no todas las cárceles tienen barrotes, a veces tienen techos de teja y retratos familiares en la sala. Me tardé muchos años en entenderlo, pero cuando una mujer dice ya basta, ese eco retumba hasta en los huesos de sus agresores, porque aunque no tengas fuerza en los brazos, la rabia del alma puede mover montañas, y yo lo hice, me levanté, fui y lo enfrenté, así que si están aquí conmigo, quédense, porque lo que van a escuchar es real, es profundo, y puede que se parezca un poquito a lo que muchas han callado, pero hoy, aquí, con este cafecito y la brisa de la tarde, les juro que no me voy a callar más. Yo nací en 1944, en un pueblito, perdido entre los cerros de Oaxaca, donde las casas eran de adobe, los techos de lámina y la pobreza se respiraba como el aire, inevitable, constante. Fui la segunda de 7 hijos. Mi madre, Clara Inés, era partera y rezandera. Mi padre, Rosendo, era jornalero y de palabra dura. Nunca nos faltó comida en la mesa, pero sí faltaron muchas veces las caricias y las palabras bonitas. Crecimos obedeciendo más por miedo que por respeto, porque en aquellos tiempos, el cariño se medía en tortillas calientes y no en abrazos. Desde muy pequeña me enseñaron que una mujer valía por su recato, su silencio y su capacidad para servir. Así que antes de los 10 años ya sabía moler en metate, barrer con escoba de palma, y callarme cuando los hombres hablaban. Nunca me quejé, porque no conocía otra forma de vivir. A los 13, dejé la escuela. A nadie le parecía necesario que una muchacha aprendiera a leer tanto. Con que sepa hacer tortillas y persignarse, ya tiene futuro, decía mi abuela Tomasa. Así que empecé a ayudar a mi madre con los partos del pueblo, limpiando sangre y aguantando gritos de otras mujeres que, como ella, parían sin médicos, sin anestesia y sin derechos. Mi cuerpo crecía, mis sueños no, porque soñar era un lujo para los ricos, y yo apenas si tenía tiempo de dormir. A los 15 conocí a Benjamín, tenía 22. Un bigote mal crecido y un aire de importancia que lo hacía sentirse más hombre que los demás. Trabajaba en el campo, de su padre, un cacique de apellido Aguinaga, que tenía tierras, ganado y mucho veneno en la lengua. A mí, Benjamín me hablaba bonito, me decía china, me regalaba mangos y me sonreía cuando pasaba, y eso, para una muchachita como yo, criada sin halagos, era como si me bajaran la luna en canasta. Mis padres vieron en él una buena oportunidad. Ese muchacho te va a sacar de pobre, me dijo mi madre, y yo, con el corazón en las manos y la ingenuidad en los ojos, acepté ser su novia sin saber que en realidad estaba aceptando mi sentencia. Nos casamos a los pocos meses, sin anillo, sin vestido blanco, solo con un sacerdote apresurado y una madre del novio que no me soltó la mirada ni un segundo durante toda la ceremonia. Doña Úrsula Aguinaga, una mujer que desde el primer momento me dejó claro que yo no era bienvenida, que yo no era suficiente, que mi lugar en esa casa era abajo, abajo de su hijo, abajo de ella, y así empezó todo. La primera noche en casa de los Aguinaga nunca se me va a borrar. Yo, con mis poquitas cosas envueltas en un rebozo,
Llegué temblando al enorme portón de madera que crujía como si ya supiera lo que me esperaba. La casa era grande, sí, pero no era cálida. Tenía esos silencios que pesan, esas paredes que oyen y esa sensación de que todo lo que haces está mal aunque no hayas hecho nada. Doña Úrsula me recibió con una mueca. «Pásale, muchachita», me dijo, sin mirarme. Sus ojos, duros como machete viejo, escaneaban cada paso que daba. Me hizo limpiar la entrada con una escoba apenas llegar, para que se te quite lo floja, dijo. Y Benjamín, él simplemente no dijo nada. Me miró con indiferencia y se fue a sentar a la mesa, como si no fuera su esposa la que estaba siendo humillada. Esa noche no hubo luna de miel, solo una cama dura, una vela temblorosa y un hombre que se subió encima de mí como quien se pone un sombrero, rápido, torpe, sin ternura, sin mirar mi rostro, sin notar que lloraba en silencio. Me dormí con la espalda helada, mirando el techo de carrizo y sintiendo que ya no era yo, sino otra, una sombra de la niña que fui. Y así pasaron los días. La rutina se volvió un castigo. Despertaba antes que el sol para moler el nixtamal, prender el fogón, atender las gallinas, barrer el patio, lavar la ropa en el lavadero, todo bajo la mirada de doña Úrsula, que me seguía como una sombra. Si me tardaba, si se me pasaba la sal, si se me rompía un plato, ahí estaba su lengua afilada como puñal, indita inútil. ¿Qué hizo mi hijo para merecer una como tú? Y Benjamín, ¡ay! Benjamín, él solo me tocaba cuando quería desahogar su cuerpo. Después se iba, no hablábamos, no reíamos. Yo era un mueble más en su vida, un mueble que sangraba, que callaba, que temblaba cuando escuchaba sus pasos. En la noche, pero lo más cruel no era el golpe, ni el grito, lo más cruel era el desprecio, ese que se siente cuando una sabe que no es querida, cuando una suegra te escupe el alma con cada palabra y un marido te pisa el corazón con su indiferencia. Yo tenía 16 años, y ya no sabía cómo sonreír. Recuerdo que hubo una mañana en la que pensé en huir. Tenía apenas 6 meses de casada y ya sentía que el alma se me estaba pudriendo por dentro. Esa madrugada me desperté con el pecho apretado, las manos temblorosas, y un pensamiento que me revolvía el estómago: si me quedo aquí, me voy a morir por dentro antes de que me entierren. Me paré despacito, tomé un rebozo, un pan que había sobrado de la noche anterior y salí sin hacer ruido. Caminé hasta la orilla del pueblo, hasta un lugar donde se veían los cerros teñidos de neblina, y ahí me senté a llorar. Lloré, con todo lo que no podía llorar en la casa Aguinaga. Lloré por mi madre, que nunca me abrazó, por mi padre, que jamás me dijo te quiero, por la niña que fui y que ya no existía, y por la mujer que me estaba convirtiendo en nada. Estuve horas ahí, hasta que el sol se alzó. No sé por qué regresé, tal vez porque no tenía a dónde ir, tal vez porque el miedo era más fuerte que las ganas de vivir, tal vez porque cuando ha sido criada para obedecer, cree que aguantar es su único destino. Al volver, doña Úrsula me estaba esperando con una vara de durazno en la mano. ¿A dónde fuiste, perra ingrata? Ya te andas buscando otro hombre, igual que tu madre. Me jaló del cabello, me golpeó con la vara, y yo no hice ni un solo sonido. Me lo tragué todo, porque sabía que si gritaba, saldría Benjamín. Y cuando él salía con ese carácter de su madre en la sangre, no había escapatoria. Esa fue la primera vez que entendí que en esa casa no había un solo agresor, que eran dos, que una mujer también puede convertirse en verdugo cuando tiene odio en el alma. Y Úrsula, esa mujer, tenía el alma llena de lodo. Desde entonces, ya no lloraba, me volví muda por dentro, hacía lo que tenía que hacer, caminaba como si flotara, hablaba lo necesario, me volví invisible, como una muñeca de trapo sin alma, esperando que el tiempo pasara. Pero lo que no sabía entonces, lo que ninguna de nosotras sabe cuando está en medio del infierno, es que hasta la ceniza puede prender fuego otra vez. Solo se necesita una chispa, y esa chispa llegó un día cualquiera, en forma de visita inesperada. Era un martes cualquiera, de esos donde el sol cae a plomo sobre los techos de lámina y el calor parece venir del suelo. Yo estaba en el lavadero, con las manos partidas por el jabón en piedra,
restregando la ropa de Benjamín con más rabia que fuerza. No sé si lavaba la camisa o intentaba borrar las noches en las que él me ensuciaba el alma. Cuando oí la voz detrás de mí, casi dejo caer la prenda. ¿Eres tú, Goyita?, dijo una mujer con tono dulce, pero firme. Me volteé con el corazón a la carrera. Era Luz Helena, la hija de doña Benita, la partera del pueblo. Había sido mi compañera en la primaria hasta cuarto año, antes de que la sacaran de la escuela para cuidar a sus hermanitos. No la veía desde hacía años, y sin embargo, ahí estaba, parada frente a mí con un vestido sencillo, una trenza larga cayéndole por la espalda y los ojos llenos de vida. Te reconocí por tus ojos. Siguen tristes, dijo bajito, como si le doliera decirlo. Yo no supe qué responder. Apenas atiné a sonreír. Esa sonrisa fingida que usamos las mujeres que hemos aprendido a disfrazar el dolor. Estoy de paso, me explicó. Vine a visitar a mi madre. Vivo en la ciudad ahora. Estoy estudiando para enfermera. Y yo no supe si me dio gusto o envidia, porque mientras ella salía del pueblo, yo me hundía en la casa de los Aguinaga. ¿Y tú cómo estás, Goyita? ¿Eres feliz? Esa pregunta, esa maldita y bendita pregunta me quebró por dentro, porque nadie me había preguntado eso en años. Y la respuesta era tan evidente que no me atreví a decirla en voz alta. Solo bajé la mirada. Mis manos seguían tallando la ropa, como si eso me salvara de tener que contestar. Si algún día necesitas algo, me dijo poniéndome una tarjeta escrita a mano. Búscame. No tienes que vivir así, Goyita. Y sin esperar respuesta, se fue. Caminó por el patio de tierra como si llevara la luz en los pies, dejando atrás esa semilla que sin saberlo había plantado en mí. Esa tarde escondí la tarjeta dentro de un frasco vacío de café, ahí, entre los frijoles y el azúcar. No la leí, no la memoricé, solo la escondí como quien guarda una esperanza chiquita, y seguí mi día como si nada. Pero algo ya no era igual, porque cuando una mujer te mira a los ojos y te dice que tienes otra opción, algo se mueve dentro de ti, algo que ni los gritos de doña Úrsula, ni los golpes de Benjamín, ni los años de silencio pueden volver a enterrar. Pasaron días, semanas. La vida en la casa Aguinaga siguió su curso, rígida, silenciosa, sofocante. Cada amanecer era igual al anterior, como si el tiempo se hubiera estancado en esa cocina llena de órdenes y desprecio. Pero yo ya no era la misma, aunque nadie lo notara. Dentro de mí, algo se había agrietado, o tal vez, se había encendido. Cada noche, cuando Benjamín se acostaba con el cuerpo apestando a mezcal y los insultos aún colgando en el aire, yo me quedaba despierta mirando el techo, y pensaba en Luz Helena, en su mirada limpia, en su pregunta que aún me dolía. ¿Eres feliz? Y en esa tarjetita escondida entre los frascos de la alacena, como un secreto que ardía en mis entrañas. Una madrugada, mientras barría el corredor en silencio, vi a doña Úrsula sentada en su sillón de mimbre. Fumaba como cada mañana, sin hablar, con los ojos entrecerrados. De pronto, sin mirarme, soltó: yo también fui como tú, ¿sabes? La escoba se me quedó congelada en las manos. No respondí. No sabía si me hablaba a mí o al humo que flotaba entre nosotras. También fui una pobretona que llegó a esta casa sin saber nada, pero yo aprendí, me hice respetar, a golpes, a gritos, porque así es como una sobrevive en este mundo. Goyita, quien no domina, es dominada. Me estremecí, no por sus palabras, sino por lo que había detrás de ellas. Esa mujer que parecía tan fuerte, también había sido una niña con miedo, solo que, en vez de sanar, se convirtió en aquello que la hirió, y entendí algo que me marcaría para siempre. El dolor no tratado se hereda, se transmite, se multiplica. Ella se convirtió en verdugo para no volver a ser víctima, pero yo no quería convertirme en eso. Yo no quería ser como ella. Ese día, por primera vez, no bajé la cabeza cuando me gritó que la comida estaba salada. No respondí. No, repliqué, pero la miré, le sostuve la mirada, y en sus ojos vi algo que jamás había visto en ella: desconcierto, como si por un instante su poder se resquebrajara. No me dijo nada más, solo se levantó, tiró el cigarro al piso y se fue, pero yo supe que había pasado algo,
porque el silencio que quedó en el patio no era como los de antes. Era otro, era el silencio de algo que empieza a romperse. Esa noche, mientras lavaba los trastes a la luz del quinqué, abrí el frasco donde guardaba la tarjeta de Luz Helena. Mis manos temblaban. La saqué despacito, como si estuviera tocando algo sagrado. Ahí estaba, con tinta azul, letra clara y firme, Luz Helena Ramírez. Clínica Santa Fe, Barrio San Miguel, Oaxaca capital. Pregunta por mí, no tengas miedo. La leí una y otra vez. Esa simple tarjetita me quemaba las manos. Era tan pequeña, pero tenía el peso de una promesa. La escondí de nuevo, pero algo había cambiado. Ya no era solo un papel, era una puerta. Esa misma semana, Benjamín se emborrachó más de lo habitual. Regresó un viernes con la camisa manchada, de cantina y los ojos inyectados. Apenas abrió la puerta, ya venía gritando: ¿Dónde estás? Inútil, hoy sí me vas a escuchar. Yo me escondí en la cocina, pero ya no temblaba como antes. No, algo en mí ya no se quebraba con sus gritos. Me dolían. Sí, pero no me destruían. Salió doña Úrsula de su cuarto, en bata, con el cabello suelto como una bruja vieja. En vez de calmarlo, lo incitaba. Dile, hijo, que entienda de una vez. Hazla respetar tu casa. Y en su mirada, en esa chispa podrida que tenía en los ojos, supe que disfrutaba vernos así, que se alimentaba de nuestro dolor. Esa noche él no me golpeó, pero tiró la olla con la cena al piso, me empujó contra la pared y escupió palabras que prefiero no repetir. Y ella solo lo miraba, como quien aplaude en silencio. Después, se encerraron en sus cuartos. Yo recogí los vidrios, barrí los restos del arroz tirado y me senté en el suelo, agotada. Pero no lloré, no grité, solo me repetí en voz bajita: esto se acaba pronto. Goyita, esto ya no se repite. Se acabó. Al día siguiente, me levanté temprano y le dije a doña Úrsula que iría al mercado. No pidió explicaciones. A ella lo único que le importaba era que regresara antes del mediodía para preparar la comida. Salí con mi rebozo y la tarjeta escondida en el sostén. Tomé el camino que llevaba a la carretera. Ahí, un camión viejo pasaba cada hora hacia la capital. Me senté en la banqueta de piedra, con el corazón en la garganta. Cuando vi el camión aparecer por la curva del cerro, supe que era ahora o nunca, y me paré. Saqué las monedas que tenía guardadas en el fondo del mandil. Subí sin mirar atrás. El chofer me preguntó: ¿A dónde va, señora? Y por primera vez, con la voz firme, respondí: a buscar a alguien que me enseñó que merezco vivir sin miedo. El camión traqueteaba por la carretera como si cada bache quisiera hacerme regresar. Pero yo no me movía. Iba sentada junto a la ventana, con el corazón apretado y las manos sudorosas apretando el rebozo como si fuera una cuerda de salvación. Cada curva del camino era como un suspiro más cerca de una vida distinta, o al menos de una esperanza. Llegamos a Oaxaca capital al mediodía. El sol caía a plomo y el bullicio de la ciudad me mareaba. No conocía las calles, ni los rostros. Me sentía como un animalito salido del corral por primera vez. Pero algo dentro de mí, una fuerza vieja, de esas que vienen del fondo del alma, me hacía avanzar paso a paso, preguntando con humildad, con miedo y con la tarjeta en la mano. ¿La clínica Santa Fe? Preguntaba a quien quisiera escucharme. Al fin, una muchacha de trenza gruesa me señaló una calle empinada. Suba por ahí, señora, está a 2 cuadras, una reja verde. No tiene pierde. Llegué con las piernas temblorosas. El letrero decía Clínica Santa Fe Atención Comunitaria y Mujeres. Era un lugar modesto, con paredes blancas y macetas con geranios. Me recordaban a mi madre, a mi infancia perdida. Toqué la puerta con los nudillos como quien pide permiso para volver a nacer. Una joven enfermera abrió. Le mostré la tarjeta con la voz casi apagada. Busco a la licenciada Luz Helena Ramírez. Ella me dijo que viniera, si algún día tenía valor. Me miró con ternura, y sin decir nada, me hizo pasar. Los pasillos olían a medicina y eucalipto. Todo estaba limpio, silencioso, lleno de una calma que me hizo temblar. Cuando llegamos a una puerta entreabierta, la enfermera tocó con suavidad. Doctora, alguien vino a buscarla. Y ahí, al otro lado del escritorio, estaba ella, Luz Helena, con el cabello recogido, los ojos firmes y la misma sonrisa cálida.
¿Qué me tendió aquella mañana en el patio? Se levantó sin decir nada, me abrazó, no un abrazo cualquiera, me apretó como quien abraza a una hermana rescatada de la guerra. Sabía que vendrías, me dijo bajito, sin soltarme. Lo supe, el día que no respondiste, pero me sostuviste la mirada, y yo lloré con un llanto que no era de tristeza, sino de alivio, porque después de tantos años, alguien me estaba abrazando sin interés, sin juicio, sin dolor. No sé qué hacer. Le susurré. No tengo dinero. No tengo estudios. No tengo familia que me reciba. Tienes algo más valioso. Me interrumpió. Tienes voluntad. Y eso lo cambia todo. Ese día, en la clínica Santa Fe, empezó mi verdadera historia, la historia de una mujer rota, que decidió no morir rota. Luz Helena me consiguió una camita en la parte trasera de la clínica. Era un cuarto pequeño, con una colcha floreada y una ventana que daba al patio donde las bugambilias crecían libres. Ahí, en ese espacio tan sencillo, dormí la primera noche sin miedo en muchos años. No hubo gritos, no hubo pasos amenazantes, no hubo ojos vigilantes detrás de las puertas, solo el canto de unos grillos, el murmullo lejano del tráfico y el sonido de mi respiración, que por fin era tranquila. Al día siguiente, Luz Helena me llevó a una sala donde otras mujeres tejían, charlaban y se reían bajito, como si la alegría aún les diera pena. Era un grupo de apoyo, mujeres que también habían huido, unas del golpe, otras del silencio, otras del desprecio, cada una con su historia, cada una con sus cicatrices, cada una cargando un pedazo del mundo en el pecho. Aquí nadie juzga, Goyita, me dijo una de ellas, una señora de cabello blanco y mirada firme llamada Doña Clemen. Aquí nos tejemos entre todas para no deshacernos. Me senté con ellas. Al principio solo escuchaba. Algunas contaban cosas terribles con voz pausada, como si narraran una receta. Una habló de los puñetazos, otra de las humillaciones, otra de cómo su marido le quemó los papeles para que no pudiera salir. Pero lo más impactante no era el horror, era la dignidad con la que lo contaban. Yo no soy lo que me hicieron, dijo una mujer joven con un bebé en brazos. Yo soy lo que estoy construyendo con lo que me dejaron. Y esa frase se me quedó tatuada en el pecho. Luz Helena me consiguió una consulta con una psicóloga. Yo no sabía qué esperar. Nunca había hablado con alguien sobre mí. En mi pueblo, la tristeza se tragaba, no se explicaba. Pero esa mujer me recibió con una libreta, una mirada suave y una pregunta sencilla. ¿Quieres que empecemos desde el principio? Y por primera vez, lo hice. Empecé a contar, a soltar, a vaciar el costal. Hablé de mi madre, de mi padre, de la casa Aguinaga, del cuchillo de Úrsula, del aliento podrido de Benjamín. Lloré, me enojé, me quedé en silencio, y ella no me interrumpió, no me juzgó, solo me escuchó. Al salir, me sentí como si hubiera descargado piedras que llevaba pegadas al alma, y entendí que sanar no es olvidar. Sanar es mirar lo que nos hicieron, y decidir que ya no va a dictar nuestro futuro. Esa noche, por primera vez, me vi al espejo sin miedo, me miré con lástima, sí, pero también con ternura, como quien encuentra a una niña perdida en el monte, y le dice, tranquila, ya te encontré. Las semanas siguientes fueron como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Todo dolía. Sí, pero dolía distinto. Ya no era ese dolor que te destruye por dentro, sino uno que parecía avisarte que todavía estás viva, que aún puedes sentir, aunque sea para llorar. Luz Helena me animó a quedarme en la clínica mientras encontraba qué hacer. Me pusieron a ayudar en la cocina, a lavar ropa, a barrer los patios, cosas que ya sabía hacer desde niña, pero que por primera vez hacía sin miedo. Nadie gritaba, nadie me vigilaba, y cada gracias que recibía era como una caricia nueva para el alma. Un día, mientras preparaba agua de Jamaica para las pacientes, escuché unos sollozos en la sala de espera. Me acerqué con cuidado y vi a una muchacha, no mayor de 20 años, sentada con un bebé en brazos y la cara llena de moretones. Tenía la mirada perdida, el cabello desordenado y la voz tan bajita que apenas se escuchaba. ¿Quieres agua?, le pregunté. Ella solo asintió. Le llevé el vaso y me senté a su lado, sin decir nada. No hacía falta. Su silencio era idéntico al que yo cargué tantos años. Me miró un segundo, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Me tomó la
mano como si agarrara una tabla en medio del mar. Me llamo Ámbar, susurró. Y yo Goyita, respondí. Pero todos aquí me llaman la tejedora de pedacitos rotos. Ella rió bajito, entre el llanto, y supe que acababa de nacer algo nuevo, porque así como Luz Helena me había tendido la mano cuando más lo necesitaba, ahora era yo quien se la tendía a otra, y entendí que el dolor, cuando lo compartimos, se vuelve más liviano, que no hay mejor medicina que mirar a alguien y decirle, yo también estuve ahí, pero salí. Desde ese día, me volví parte del grupo de acogida, recibía a las mujeres nuevas, les enseñaba a hacer agua de horchata, a doblar las toallas, a bordar servilletas, pero sobre todo, les enseñaba que no estaban solas, que la vergüenza no es de ellas, que el silencio no cura, que hay salida, siempre hay, y en esa clínica, entre sábanas tendidas y voces suaves, empecé a bordar mi nueva vida, hilo por hilo, puntada por puntada, cómo se remiendan las prendas viejas, con cuidado, con tiempo, y con amor. Una mañana de septiembre, mientras colgaba las sábanas limpias bajo el sol, Luz Helena llegó con un sobre en la mano. Tenía esa cara seria que solo pone cuando algo importante va a decir. Me miró con cuidado, como tanteando mis emociones, y dijo, llegó esto para ti, Goyita, no tiene remitente, pero viene de tu pueblo. Mi corazón se detuvo un segundo, lo supe antes de abrirlo. Esa letra temblorosa, apretada, me era conocida. Me senté en el borde del andador con las manos frías y el pecho apretado. Rompí el sobre, con cuidado, como si dentro hubiera pólvora. Era una carta, una sola hoja, 3 párrafos. Ana Gregoria, sé que tal vez no quieras saber de nosotros, y no te culpo, pero creo que mereces saberlo. Tu suegra, doña Úrsula, falleció el mes pasado. Dicen que fue en su sillón, sola, sin que nadie le hablara los últimos días. Benjamín anda mal, lo he visto de lejos, borracho, sucio, hablando solo por las calles. Supe que una vez te quiso buscar, pero no supo cómo ni dónde. Yo soy Emilia, la hija de Rufino, el que trabajó años para los Aguinaga. Solo quería decirte que mucha gente en el pueblo te recuerda con respeto, que no estás olvidada, y que si algún día regresas, aquí hay quienes te tienen cariño de verdad. Doblé la carta lentamente, sintiendo un huracán en el estómago. Úrsula, muerta. Benjamín, solo y perdido. No sentí alegría, no sentí venganza, sentí una tristeza vieja, como si un capítulo del libro se cerrara con una mancha que no se puede borrar. Luz Helena me puso la mano en el hombro. ¿Estás bien? Estoy viva, le respondí, y eso, para mí, ya es mucho. Esa noche no dormí, me quedé sentada bordando un pañuelo con hilos color violeta, el color de la dignidad, como decían en el grupo de mujeres. Pensaba en todo lo que esa casa me había quitado, pero también en todo lo que había construido desde que huí, y por primera vez, me permití pensar que algún día, tal vez, regresaría a mi pueblo, no como víctima, sino como testigo de que sí se puede sobrevivir. Al día siguiente, mientras barría el patio, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, no como una solución definitiva, sino como un suspiro que por fin se puede soltar. El pasado, ese que siempre me perseguía como sombra en el cuello, ya no me asustaba igual. Sabía que aún tenía muchas heridas abiertas, pero también entendía que algunas cicatrices no se cierran para desaparecer, sino para recordarte todo lo que lograste sobrevivir. En la clínica, mi lugar se fue haciendo más fuerte. Las mujeres nuevas me buscaban, no solo para aprender a hacer un arroz que no se pegara o bordar una servilleta, sino para llorar conmigo. Me decían cosas que a veces ni se atrevían a decir en voz alta frente al grupo. A usted le puedo contar, doña Goyita, porque usted sí entiende. Y sí, yo entendía, no porque hubiera estudiado psicología ni leyes, sino porque cada palabra que ellas soltaban era como escucharme a mí misma hace años. Yo ya había llorado esas lágrimas, ya había sentido ese miedo, y esa empatía era lo que nos unía. Una tarde, Luz Helena me pidió que la acompañara a una escuela secundaria, donde daría una charla sobre violencia familiar. Yo no quería ir, me puse nerviosa, me sudaban las manos como si fuera niña. Yo no sé hablar en público, le dije. No necesitas saber, me respondió con calma. Solo cuenta lo que viviste. Ya con eso,
vas a abrirle los ojos a alguien. Acepté, aunque con el estómago revuelto. Esa tarde, me paré frente a un grupo de adolescentes, niñas de trenza apretada y niños inquietos con cuadernos llenos de garabatos. Y conté, no todo, solo un fragmento, el fragmento donde más me dolió, pero también el que más me enseñó. Les dije, el amor no duele, chamacos, el amor no grita, no golpea, no hace llorar en silencio por las noches. Si un día sienten miedo de quien dice quererlos, eso no es amor, es cárcel, y una cárcel no se hereda, se rompe. Nadie aplaudió, nadie interrumpió, solo se quedaron en silencio, un silencio denso, profundo, de esos que dicen más que cualquier palabra. Y esa noche, al regresar a la clínica, me sentí diferente. Por primera vez, sentí que mi historia no era solo mía, era de muchas, y que contarla también podía salvar. Pasaron los meses como pasan las agujas sobre la tela, despacio, pero dejando marca. Yo seguía en la clínica, ayudando, enseñando, escuchando. Mi rutina tenía sentido, y mi corazón, aunque aún cargaba con trozos rotos, ya no se sentía hueco. Pero un día de diciembre, cuando el aire traía olor a ponche y a hojas de tamal, la vida, que siempre tiene sus propios planes, me puso de nuevo frente al pasado. Estaba ordenando unas cajas de ropa donada cuando una voz me llamó por mi nombre. ¿Doña Ana Gregoria Martínez? Me di la vuelta despacio. Frente a mí había un hombre de unos 40 y tantos años, de piel morena, cejas espesas y un sombrero de palma bajo el brazo. Tenía la mirada nerviosa y los dedos apretados como quien no sabe cómo empezar una conversación difícil. ¿Quién pregunta?, dije, con cautela. Me llamo Julián Aguinaga, soy hijo de Benjamín Sura, su hijo. Sentí que el piso se me iba, un zumbido me tapó los oídos. Me agarré de la mesa como si fuera a caer. No le contesté, solo lo miré, porque la vida, a veces tiene un sentido cruel del humor. Y ese rostro tan parecido al de su padre, me heló la sangre. Él, con los ojos vidriosos, bajó la mirada. No vengo a pedirle nada, señora. Vengo a decirle que mi padre murió la semana pasada. Vivía solo, abandonado, y durante sus últimos días, decía su nombre, que usted era la única persona que lo había amado sin interés, que lo arruinó todo, que nunca pudo perdonarse. Mira, cuerpo no reaccionaba, estaba ahí, pero era como si me hubiera salido de mí misma. Yo no crecí con él, continuó. Mi madre fue otra mujer, mucho después, pero cuando supe quién era usted, sentí que debía venir, no por él, por usted. Julián sacó un pequeño paquete envuelto en papel de estraza, lo puso sobre la mesa. Esto lo tenía guardado, es suyo. No quise abrirlo, no quise tocarlo, solo asentí, muda, temblando. Él se inclinó ligeramente, con respeto. Perdóneme, si esto le causa dolor, solo quería que supiera que hay quienes sí la recuerdan con honra, y que, a pesar de todo, su historia no se perdió, se fue tan rápido como llegó. Yo me quedé ahí, sentada frente al paquete, con el corazón desbocado. Cuando por fin lo abrí, encontré una servilleta bordada, la misma que había hecho yo, hacía más de 40 años, la noche en que soñé con una vida mejor, la que escondí en el fondo de una caja, creyendo que nadie la había guardado. Y ahí supe que aunque el pasado duele, no puede borrarme, porque lo que soy, lo que fui y lo que decidí ser, eso, nadie me lo quita. Esa noche no dormí. Tenía la servilleta bordada entre las manos como si fuera una reliquia sagrada. Cada puntada era un recuerdo, un grito ahogado, una lágrima escondida, pero también una señal, porque yo creí que todo lo que había vivido se había perdido, que nada había quedado, que aquella muchacha que lloraba en silencio bajo las sábanas era apenas un susurro en el viento. Pero no, ahí estaba su bordado, mi voz atrapada en el hilo. Al día siguiente, me senté frente a Luz Helena con la servilleta en el regazo y le dije, sin rodeos, quiero volver a mi pueblo. Ella no me preguntó por qué, me miró con esa mirada sabia que tiene cuando ya entendió todo sin necesidad de hablar. ¿Estás segura? No es por nostalgia, no es por perdón, es por mí, porque quiero pisar esa tierra con la frente en alto, porque ya no quiero seguir huyendo. Y entonces lo planeamos.
sin prisa, con cautela, porque las heridas que una carga tantos años no se pueden desatar en un solo viaje, pero sí se pueden enfrentar. Me contacté con Emilia, la muchacha que me escribió la carta. Me confirmó que el pueblo seguía igual de pequeño, igual de curioso, que la casa de los Aguinaga estaba cerrada, abandonada, que nadie vivía ahí desde la muerte de Benjamín, y que, si yo lo deseaba, había una tiendita de bordados en la plaza donde podría exhibir algunas de mis piezas. Dicen que sus servilletas están hechas con hilos de verdad y con lágrimas de mentira, me escribió Emilia en una nueva carta, y eso las vuelve hermosas. Así fue como, a mis 78 años, volví a empacar una maleta, no con miedo, con decisión. Metí mis hilos, mis tijeras, 3 manteles bordados y la servilleta vieja, como símbolo. Me despedí de cada rincón de la clínica como quien se despide de una casa que fue madre. Abracé a las mujeres del grupo, una por una, y antes de irme, dejé colgada en el cuarto una frase escrita a mano: aquí sanó una mujer rota, y aquí volvió a nacer. Salí al amanecer. Luz Helena me acompañó hasta la terminal. Nos abrazamos fuerte, no dijimos adiós, solo hasta pronto, y así, con el corazón palpitando como tambor viejo, me subí al autobús que me llevaría de regreso al lugar donde todo comenzó. Pero esta vez, la que volvía no era la víctima, era la mujer que sobrevivió. Cuando el autobús comenzó a bajar por los caminos polvorientos del valle, reconocí los cerros, las veredas, las casas de adobe con tejas viejas que se asomaban entre los magueyes. El aire olía igual que hace 60 años, a tierra caliente, a humo de leña, a recuerdos. Mis manos temblaban sobre el bolso, pero mi espalda iba derecha. No era miedo, era una mezcla rara de nostalgia y fuerza, como si mi cuerpo supiera que estaba cerrando un círculo. Llegamos al pueblo un poco antes del mediodía. Me bajé despacio, con el sol rebotando en las piedras del empedrado. Nadie me reconoció al principio. Algunas mujeres se me quedaron mirando, como queriendo adivinar de dónde venía. Unos niños jugaban descalzos en la plaza, ajenos a la historia que caminaba junto a ellos. Caminé hasta la vieja parroquia, la misma donde me casé con Benjamín, vestida de blanco y con el corazón lleno de ilusiones. La fachada seguía igual, aunque el tiempo había manchado sus paredes con grietas y musgo. Me senté en una de las bancas del atrio, cerré los ojos, y por un momento, vi a aquella niña de trenza apretada que alguna vez fui, mirándome desde adentro. No lloré, no me quebré, solo respiré, profundo, libre. Después de un rato, Emilia apareció. Venía con una sonrisa cálida y una canasta con pan de yema y nanches. ¡Ay! Doña Goyita, qué gusto tenerla aquí. Nos abrazamos como viejas conocidas, como si los años no importaran. Ella me llevó hasta la tiendita de bordados. Era un local chiquito pero lleno de colores. Había servilletas, rebozos, blusas, caminos de mesa, todo hecho por manos de mujeres del pueblo. Aquí hay lugar para lo que usted quiera mostrar, me dijo, y si quiere enseñar, también. Y así, fue como, en un pueblo que creí me había escupido para siempre, encontré un rincón donde volver a empezar. Los primeros días, las miradas eran discretas. Algunos me reconocieron con el paso de los días. ¿Esa no es la que se casó con el hijo de doña Úrsula? Sí, la que desapareció de un día para otro. Pero nadie se atrevía a acercarse con malicia, tal vez por la edad, tal vez por respeto, o tal vez porque, con los años, la verdad también se abre camino, aunque nadie la diga en voz alta. Una tarde, mientras bordaba en la banquita frente al local, una señora se me acercó. Mi hija se fue, ¿sabe? También huyó del marido. Está en Monterrey. Yo no tuve el valor que usted tuvo. Le tomé la mano con suavidad y le respondí: nunca es tarde para aprender a ser libre, comadre, ni para perdonarse por lo que no supimos entonces. Y ahí supe que había regresado no solo para cerrar heridas mías, sino para abrir caminos para otras. Una mañana nublada, mientras colgaba en la entrada del local unas servilletas recién bordadas, una voz a mis espaldas me congeló. Ana Gregoria. Me giré despacio. Frente a mí, con el rostro ajado por los años pero la mirada intacta, estaba mi hermano menor, Esteban. Nos quedamos viéndonos como si el tiempo no hubiera pasado, pero también como si lo llevara todo marcado en la piel. Él tenía el cabello gris,
la espalda algo encorvada y los ojos húmedos. Pensé que nunca más ibas a volver, dijo, con la voz quebrada. Yo también lo pensé, respondí, casi en un susurro. Nos abrazamos, un abrazo torpe, de esos que cargan culpa, nostalgia y alivio al mismo tiempo. No necesitábamos explicaciones. Éramos los únicos sobrevivientes de aquella infancia que tantas veces quisimos olvidar. Fuimos a sentarnos a la sombra de un árbol, en la plaza. Ahí hablamos largo, de nuestros padres, de la vieja casa de adobe que ya no existe, de Ramiro que murió joven, de Lupita que vive en Querétaro con su hija. Me contó que supo lo que me pasó, tarde, mucho después de mi partida, y que cuando lo supo, lloró. Siempre pensé que debía haberte protegido más, me dijo, bajando la mirada. Le tomé la mano, esa mano que antes jugaba conmigo al trompo en el patio, que me defendía de los regaños, que también fue niño confundido en un hogar de silencios y gritos. Ya no se trata de culpas, Esteban, se trata de sanar lo que nos hicieron a nosotros, que no se repita con los que vienen después. Él asintió, y nos quedamos callados un rato, mirando pasar la gente, escuchando el sonido de los pájaros, respirando esa paz que tanto nos había costado. Esa tarde, me llevó a su casa, una construcción sencilla en la ladera del cerro, con flores en latas recicladas y olor a café recién hecho. Me presentó a su esposa, a sus nietos. Me sentí, bienvenida, por fin, quédate unos días con nosotros. Hermana, me pidió, que esta casa también es tuya. Acepté. Dormí en un cuarto con cortinas de tela floreada y una colcha tejida. Soñé con mi madre, pero no con sus silencios. Soñé con ella sonriendo, con las manos limpias de harina, abrazándome. Tal vez fue mi forma de perdonarla, o tal vez fue ella quien vino a pedirme perdón. Y así, de a poco, entendí que volver al pueblo no era regresar al dolor, sino mirar el pasado con ojos nuevos, ya no desde la herida, sino desde la cicatriz. A la semana siguiente, mientras bordaba en el corredor de la casa de Esteban, se me ocurrió una idea. No fue algo planeado, fue como una intuición, una corazonada de esas que nacen solitas cuando el alma ya descansó lo suficiente como para volver a crear. Vi pasar a varias muchachas jóvenes con niños en brazos, algunas con la mirada baja, otras apenas saludando. Con un gesto rápido, me recordaron a mí misma, cuando iba al pozo a los 16, con las manos partidas y la esperanza dormida. Me levanté despacito, tomé un cuaderno y empecé a anotar, taller de bordado, para mujeres, gratis. Aquí no solo se enseña a coser, también se aprende a no callar. Colgué el letrero en la puerta de la tiendita de bordados que ahora me prestaban cada mañana. Emilia lo miró con los ojos brillosos y dijo, eso va a cambiar muchas vidas, doña Goyita. La primera semana llegaron 3, una adolescente tímida que no decía ni su nombre, una señora mayor que venía nada más a mirar, y una joven con un bebé en la cadera que preguntó si podía bordar con una sola mano. Aquí todas bordamos como podemos, le dije, aunque sea con el alma. Poco a poco el grupo creció, traían sus mantas viejas, sus hilos enredados, sus historias escondidas en los ojos. Yo les enseñaba punto por punto, pero también les enseñaba a reír bajito, a contar sin miedo, a llorar, sin vergüenza. Una mañana, la joven del bebé, Marisela se llamaba, me dijo algo que me marcó. Yo creí que la costura era para señoras tristes, pero usted me está enseñando que es para valientes. Y ahí confirmé que estaba haciendo lo correcto, que la aguja no solo remienda telas, también cose el alma. Algunas empezaron a vender sus servilletas, otras bordaban frases como no, más golpes o mi cuerpo no es tu propiedad. Las colgábamos en la plaza, y la gente las miraba, unas con orgullo, otras con incomodidad, pero nadie podía ignorarlas, porque esas mujeres, que antes callaban, ahora hablaban con hilo, y yo, que un día no tuve voz, ahora ayudaba a que muchas encontraran la suya. Ese taller se volvió más que un espacio de costura, era un refugio, un altar, un acto de rebeldía, y en cada puntada, yo también me sanaba un poquito más. Fue un viernes nublado cuando llegó ella. Tenía unos 17, tal vez 18 años, la piel morena como tierra mojada, el cabello recogido a la fuerza, y los ojos. ¡Ay! Los ojos. Esos ojos yo los conocía, eran los míos, los de antes, callados,
asustados, queriendo desaparecer. ¿Aquí es donde enseñan a bordar?, preguntó desde la puerta, sin pasar. Aquí es donde enseñamos a respirar de nuevo, le respondí sin levantar mucho la voz. Pasa, si quieres, aquí nadie te obliga. Entró con paso lento, con la desconfianza cosida al alma. No traía hilos, ni aguja, ni tela, solo traía su silencio, y eso ya era suficiente. Me llamo Alma, dijo después de unos minutos. Me vine del rancho. Mi mamá me corrió cuando supo que estaba embarazada. Se tocó el vientre plano. Muira. Apenas comenzaba a notarse. El que me hizo esto me dijo que no lo buscara, que yo sabía lo que hacía. Las otras mujeres del grupo bajaron la mirada, no por vergüenza, sino por respeto, porque todas entendieron en un segundo la historia completa. No hizo falta que dijera más. ¿Y sabes bordar, Alma?, le pregunté. No, pero quiero aprender. Le di un retazo blanco, una aguja enhebrada y un bastidor. Le mostré cómo tomarlo, cómo comenzar por el centro. Sus dedos temblaban. Pinchó mal la primera vez. Se pinchó otra, pero no se rindió. Está chueco, dijo al ver la línea torcida que había trazado. Y está hermoso, le respondí, porque estás cosiendo mientras sigues de pie. Ese día, Alma no habló mucho más, pero volvió al siguiente, y al siguiente. Con el tiempo, bordó su nombre, luego una flor, después, una palabra que me hizo contener el llanto, digna, y ahí entendí que yo no solo había vuelto para sanar mi pasado, había vuelto para sembrar un futuro distinto en otras, para que ninguna alma tuviera que vivir lo que yo viví sin una mano que le mostrara el hilo correcto, porque enseñar a bordar no es enseñar a coser, es enseñar a no desaparecer. Alma se volvió una de las primeras en llegar y la última en irse. Tenía una sed de aprender que me conmovía. A veces no hablaba, pero bordaba con una intensidad que dolía, como si cada puntada fuera una forma de gritar todo lo que el miedo le prohibía decir. Y yo la observaba con ese amor silencioso que solo entiende quien ha visto una versión suya en otra mujer. Un día, mientras preparábamos unos manteles para la feria del pueblo, me dijo bajito: Doña Goyita, a veces siento que tengo algo roto por dentro, como si ya no sirviera, como si me hubieran vaciado. Dejé el hilo, la miré, le tomé la mano. A mí también me rompieron por dentro, Alma, muchas veces, pero aprendí que hasta lo roto puede florecer, que hay grietas por donde entra la luz. Ella bajó la cabeza, y una lágrima le cayó sobre el bastidor, pero no dejó de bordar. Esa tarde, tejió una mariposa, y supe que algo en ella estaba empezando a volar. Mientras tanto, el grupo crecía. El taller ya no era solo un espacio para coser, era un punto de encuentro, una trinchera de resistencia, una escuela de dignidad. Venían mujeres de otros pueblos cercanos, traían historias, heridas, pero también traían ganas de romper cadenas que venían de generaciones. Comenzamos a vender nuestras piezas en la plaza. La gente al principio miraba con curiosidad, luego con respeto. Había caminos de mesa con frases como "mi voz vale", "el miedo ya no manda", o "no más golpes". Un día, se acercó una señora de mucho dinero, nos miró como si no supiera bien si comprar o no. ¿Quién hace esto?, preguntó, sosteniendo una servilleta con un colibrí bordado. Lo hacemos entre todas, respondí. Cada puntada lleva historia. ¿Historia de qué? De mujeres que sobrevivieron, le dije, de manos que antes temblaban de miedo y ahora tiñen la tela con libertad. Se quedó en silencio, y compró 3. Desde ese día, otras comenzaron a venir, y lo que era un taller informal empezó a convertirse en un movimiento. Alma, con su pancita cada vez más redonda, empezó a enseñar a otras. Así me enseñó Doña Goyita, decía, y ahora yo quiero enseñarles a ustedes. Y yo la miraba como quien ve florecer una semilla que creí perdida para siempre. En ella vi mi legado, y entendí que cuando una mujer sana, abre la puerta para que muchas más lo hagan. Todo parecía marchar con calma. Las mañanas se llenaban de hilos de colores, risas tímidas y confesiones entre costuras. Las mujeres comenzaban a pararse más derechas, a mirar de frente, a ocupar su espacio, pero los cambios, por más necesarios que sean, siempre incomodan a quienes se benefician del silencio. Una tarde, mientras recogíamos los bordados después de una venta en la plaza, un hombre se nos acercó. Tenía sombrero ladeado,
botas sucias y la mirada torcida. ¿Tú eres la señora del taller ese?, me dijo con desdén. Asentí sin bajar la mirada. Pues vengo a decirle que tenga cuidado con lo que está metiéndole en la cabeza a las mujeres. Mi cuñada era calladita, sumisa, y ahora ya ni me cocina. Se pasa aquí haciendo dibujitos. Y eso no está bien. Una mujer debe saber su lugar. El grupo se quedó en silencio. Algunas agacharon la cabeza, pero Alma, que ya tenía la panza bien visible, se adelantó. Mi mamá decía lo mismo, y terminó enterrada con los golpes de mi papá. El hombre enmudeció. No se esperaba esa respuesta. Yo me acerqué despacio, sin miedo. Aquí no le enseñamos a nadie a desobedecer. Aquí enseñamos a recordar que valemos, que nadie es dueño de nosotras. Y si eso le molesta, tal vez el problema no está en las mujeres, sino en los hombres que no saben amar sin lastimar. No dijo más. Se dio la vuelta y se fue murmurando, pero yo supe que ese no sería el último intento de callarnos. Esa noche reuní al grupo. Van a empezar los rumores, les dije. Van a decir que estamos desobedeciendo, que somos un peligro, que este taller daña a las familias, pero no nos vamos a detener, porque si nuestras abuelas hubieran tenido un lugar como este, muchas no habrían sufrido tanto, y todas, una por una, asintieron. Algunas lloraban, otras apretaban los puños, pero ninguna se fue. Ese día entendimos que bordar no solo era acto de sanación, era también un acto de resistencia, y que a veces, para cambiar un pueblo, basta con que un puñado de mujeres decida no callarse más. Las semanas pasaron como aguja entre telas, lentas, firmes, dejando su huella. A pesar de los murmullos, el taller siguió creciendo. Cada puntada era más que adorno, era testimonio. Cada servilleta vendida era una pequeña victoria. Y entonces, una madrugada, el pueblo se estremeció. Una de nuestras compañeras, Efigenia, una mujer de 38 años, madre de 3 hijos, llegó a la clínica golpeada, sangrando, con el ojo cerrado y un diente menos. Fue mi marido, dijo, apenas audible. Me encontró la servilleta que bordé, la que decía no más miedo. La rompió en mi cara. Me gritó que me estaba volviendo loca, que ese taller era una enfermedad. La rabia me subió desde el pecho hasta la garganta, pero respiré hondo, porque no podíamos responder. Con más violencia, Efigenia fue atendida. Denunciamos al hombre, y aunque sabíamos que en esos pueblos las autoridades a veces prefieren voltear la cara, esta vez no fue así, porque nos presentamos todas, en grupo, firmes, sin miedo. No venimos a hacer escándalo, le dije al comandante, venimos a proteger a una hermana. El caso se movió, el agresor fue detenido, aunque por poco tiempo, pero el mensaje ya se había dado. Las mujeres del taller no estaban solas. Efigenia, con su rostro aún inflamado, volvió al taller 3 días después. Traía una tela nueva, y bordó una sola palabra: viva. Ese mismo día, Alma se puso de parto. Fue un torbellino. El pueblo no tiene hospital. La clínica improvisada que dirige Luz Helena sirvió como sala de parto. Estábamos todas, algunas ayudando, otras rezando, otras llorando sin entender por qué todo se sentía tan fuerte. Y cuando por fin se oyó el primer llanto, la emoción nos desbordó. Una niña, rosada, fuerte, con los ojitos bien abiertos, como si ya supiera a qué mundo había llegado. Alma la miró, temblando, y dijo: se va a llamar Esperanza. Y yo, con el corazón desbordado, pensé: eso somos, esperanza, puntada por puntada, grito por grito, vida por vida. Y en ese instante, comprendí que lo que habíamos creado era más que un taller. Era un legado, una revolución silenciosa. La noticia del nacimiento de Esperanza corrió por el pueblo como brisa fresca entre los cafetales. Algunos lo tomaron con indiferencia, otros con ternura, pero entre nosotras, fue como si una nueva semilla se hubiera plantado en el corazón de todas. Porque ver a Alma, con su niña en brazos, bordando en la misma banquita donde antes lloraba en silencio, era la prueba viva de que se puede volver a empezar, aún después de perderlo todo. Una semana después del parto, mientras colgábamos los nuevos bordados en la plaza para la venta de domingo, una mujer de acento distinto se acercó. Traía una cámara colgada al cuello, una libreta en mano y la mirada de quien no solo ve, sino que observa. ¿Es usted doña Goyita?, preguntó,
con una sonrisa respetuosa. Depende, le dije. ¿Por qué pregunta? Trabajo para una revista de mujeres rurales, respondió. Me hablaron de usted en Oaxaca capital, de este taller, de lo que han hecho aquí. Me gustaría contar su historia. Me quedé muda unos segundos, no por vanidad, sino porque, primera vez, alguien de afuera veía lo que habíamos construido con tanto dolor, tanta paciencia, tanto amor. No es solo mi historia, le dije, es la de todas estas mujeres. Yo solo puse la primera puntada. La periodista, se llamaba Teresa, se quedó toda la tarde con nosotras. Escuchó, fotografió, escribió sin interrumpir. Cada testimonio que le compartimos lo anotó con cuidado, como si bordara con palabras. Nos hizo sentir importantes, visibles. Y eso, para mujeres que han sido invisibles toda su vida, vale más que oro. Un mes después, nos llegaron varios ejemplares de la revista. Ahí estábamos, en portada, una foto de Alma, con esperanza, en brazos y una servilleta que decía "Aquí tejemos libertad", y debajo, el título, Las bordadoras del Valle, mujeres que cosen su destino con dignidad. Lloramos, todas, no por la fama, sino por el reconocimiento, porque por fin, nuestras historias no eran solo susurros entre costuras, ahora eran voces, fuertes, claras, y lo mejor de todo, otras mujeres, de otros pueblos, comenzaron a escribirnos, a buscar cómo replicar el taller, a pedir orientación. Queremos hacer lo mismo aquí. Doña Goyita, ¿nos ayuda? Y yo, que un día creí que no servía para nada, respondí con el alma, claro que sí, hijas, porque este hilo que hemos empezado, ya nadie lo va a cortar. Con el tiempo, comenzaron a llegar cartas de otros pueblos, algunas escritas a mano con letra temblorosa, otras con dibujos de flores, pájaros o mariposas. Venían de mujeres que habían leído el reportaje, que se habían pasado la revista de casa en casa, como un tesoro secreto que ahora quería ser compartido. Aquí también queremos bordar nuestra historia, Doña Goyita, decían algunas. Mi hermana y yo sufrimos mucho. ¿Usted cree que podamos aprender, aunque seamos mayores? Escribía otra, y entonces supe que había llegado el momento, que este taller ya no era solo de San Gregorio, era de todas, así que nos organizamos. Formamos pequeños grupos, unas se quedaban sosteniendo el espacio en el pueblo, y otras, incluida Alma con su bebé colgando del rebozo, comenzaron a salir en camionetas prestadas, cargadas de tela, agujas y sueños. Fuimos a Zacualpan, a Las Joyas, a Santa María. En cada pueblo se abría una puerta, una mesa, un círculo, y en cada círculo, una mujer se atrevía a decir por primera vez, yo también viví eso, yo también pensé que era mi culpa, yo también tengo miedo, pero no quiero seguir callando, y cada vez que eso pasaba, sabíamos que habíamos sembrado otro brote de dignidad. Pero entre todo ese renacer, mi cuerpo comenzó a hablar. Primero fue el cansancio, después los mareos, y luego, una tarde, me desmayé frente al bastidor. Luz Helena me revisó con delicadeza, como quien cuida una reliquia preciosa. Necesitas descansar, Goyita, tu cuerpo te está pidiendo tregua, y si descanso, ¿quién sigue? Las que tú formaste, las que te admiran, las que ahora saben bordar con el alma. Me resistí unos días, pero luego entendí, no era abandono, era continuidad, era confiar en que lo sembrado ya tenía raíz. Así que me tomé unos días en casa de Esteban. Volví a bordar para mí, sin prisa, sin venta, solo por el gozo de ver crecer una flor entre mis manos. Y mientras tejía en silencio, pensaba en cada una de esas mujeres que había tocado, en Alma, en Efigenia, en las niñas que ahora bordaban su nombre junto a la palabra valientes, y comprendí que aunque algún día yo no esté, mi voz seguirá hablándoles en cada hilo. Una mañana tibia de octubre, mientras me sentaba bajo la bugambilia de la casa de Esteban, recibí una visita que no esperaba. Era una mujer de cabello entrecano, con lentes gruesos y un vestido sencillo. Traía un portafolio de cuero y una expresión entre seria y emocionada. ¿Doña Ana Gregoria Ramos?, preguntó con voz suave. La misma que está aquí sentada, respondí con una sonrisa. Pero todos me dicen Goyita. Ella se acercó. Se presentó como Leticia Mendoza, representante de una fundación de mujeres defensoras de derechos humanos.
En el estado, me extendió una carpeta con documentos, recortes, fotografías de nuestras servilletas colgadas en ferias, en plazas, hasta en la capital. Usted no me conoce, me dijo, pero la he seguido desde hace meses. Todo lo que usted ha hecho, ha cruzado fronteras, en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz. Hay mujeres que bordan gracias a usted. Queremos reconocer eso, queremos invitarla a recibir un homenaje. Me quedé callada, no por falsa modestia, sino porque de verdad no entendía cómo algo tan simple como una aguja, un retazo y un corazón roto podía haber tocado a tantas. Yo no necesito homenajes, hija, le dije. Mi homenaje es ver a Alma caminar con la cabeza en alto, es ver a Esperanza dormida sobre el pecho de su madre, sabiendo que no crecerá con miedo. Leticia asintió, pero me insistió. A veces los reconocimientos no son solo para quien los recibe, sino para quienes aún no se atreven. Su historia puede inspirar a muchas más. Y entonces entendí que mi voz, aunque cansada, aún podía ser faro para otras. Acepté, no por mí, por ellas. El evento fue pequeño pero profundo, en una biblioteca rural, con mujeres de distintas regiones. Había bordados colgados como mantas de memoria, había flores, pan de elote y lágrimas contenidas. Cuando me dieron el micrófono, mis manos temblaron, pero mi voz no. No soy ninguna heroína, dije, solo soy una mujer que un día decidió no callarse más, que entendió que el silencio también mata, y que si no me salvaba yo misma, nadie más lo haría. Y ahí, entre aplausos y miradas brillantes, sentí algo distinto, no orgullo, no fama, sino paz, porque supe que mi historia ya no era solo mía, había pasado de boca en boca, de aguja en aguja, y ahora, tejía libertad en otras vidas. Días después del homenaje, volví a mi rutina pausada, bordar por las mañanas, acompañar a las muchachas del taller por la tarde, y quedarme en silencio, mirando las estrellas por las noches. Una noche de luna llena, mientras tomaba un cafecito con canela en el corredor, Esteban se acercó con un sobre en la mano. Esto llegó para ti esta mañana, no tiene remitente, dijo con voz baja, como si temiera alterar algo sagrado. El sobre era amarillo, viejo, como si hubiera estado guardado por años. Dentro había una hoja de cuaderno doblada en 4. La letra me resultó familiar al instante, una letra que yo creía enterrada en el pasado, la de Benjamín. Goyita, no sé si esta carta llegue algún día a tus manos. No sé siquiera si estarás viva cuando alguien decida entregártela. Yo ya no estoy en este mundo, pero llevo años cargando un peso que me rompió por dentro. Fui un cobarde, fui un niño criado entre hombres crueles, que nunca aprendió a amar sin herir. No tengo justificación, solo quería decirte que lo que te hice me quitó el sueño hasta el último día, y que ojalá algún día encuentres paz, no por mí, sino por ti, porque eras buena, porque no lo merecías, porque tu voz, Goyita, esa voz que yo quise apagar, tenía que volver a sonar. Perdón, me quedé en silencio largo rato, no lloré, ya no, había llorado suficiente por ese hombre, pero sí sentí algo, como si una puerta invisible se cerrara por fin. Doblé la carta, la guardé en una caja donde conservo los primeros hilos del taller, una foto de Alma con Esperanza, y la servilleta bordada por Efigenia que dice viva. Y esa noche, fui al panteón, me senté frente a la tumba de mi madre, no dije mucho. Solo puse una flor tejida, blanca, sobre la tierra. Ya no hay rencor, mamá, le dije en voz bajita, solo recuerdos, y un deseo profundo de que las que vienen después no vivan como nosotras. Levanté la vista, el cielo estaba limpio, y por primera vez en décadas, no sentí sombras sobre mi espalda, solo luz. Un domingo por la mañana, mientras acomodábamos los bordados nuevos en la mesa de la plaza, se me acercó una niña de unos 9 años. Traía una trenza despeinada, una mochila rota colgada al hombro y una sonrisa tímida. En la mano, apretaba una servilleta blanca con puntadas torcidas, desiguales, pero llenas de intención. ¿Usted es la señora Goyita?, preguntó con voz suave. Así me llaman. Sí. Hija, ¿en qué puedo ayudarte? Me extendió la servilleta. La hice yo. En mi casa no me dejan salir, pero mi vecina me enseñó. Dice que usted es valiente, y que tal vez yo también puedo.
serlo. La servilleta decía, yo también importo. Tuve que hacer un esfuerzo para no quebrarme ahí mismo. ¿Cómo te llamas? Celia. Le tomé la mano con cuidado. Celia, esto que hiciste es hermoso. ¿Quieres que lo colguemos aquí? Con los demás, sus ojos se abrieron como ventanas. Asintió con fuerza, y mientras clavábamos con pinzas de madera su servilleta en el tendedero de colores, noté algo que me estremeció. Había niñas, varias, más que nunca, observaban, preguntaban, querían aprender, no porque las hubieran herido aún, sino porque querían aprender a protegerse antes de que eso ocurriera. Alma se me acercó, con esperanza dormida en su pecho. ¿Se da cuenta, doña Goyita? Ya no solo estamos sanando heridas, estamos sembrando defensa, prevención, estamos enseñando a amarse, desde niñas. Y entonces entendí, mi vida no había sido solo sufrimiento, había sido un canal, una grieta por donde entró la luz para otras, un punto de partida. Miré a Celia sentarse con las demás, bastidor en mano, lengua apretada entre los dientes mientras hacía su primera flor, y sentí que algo se completaba, no en el taller, en mi alma, porque mientras haya una niña dispuesta a abordar su dignidad, todo este camino habrá valido la pena. Los años no perdonan, pero tampoco mienten. Mi cuerpo ya no responde como antes. La vista me falla, los dedos se cansan, y a veces el bastidor se me cae sin querer. Pero el alma, esa sigue bordando. Una tarde cualquiera, Alma se me acercó con su libreta en mano. Doña Goyita, las muchachas del taller quieren hacer algo. Una especie de archivo, un libro donde quede todo, los primeros bordados, las frases que nos sanaron, nuestras historias. Y queremos que usted escriba la primera página. Me quedé en silencio, no por falta de palabras, sino porque entendí que el legado estaba a punto de quedar sembrado en papel, que lo que comenzó como un intento de sobrevivir se había convertido en historia. Esa noche me senté frente a una hoja en blanco y escribí con mi mejor letra, con mi corazón apretado y la mano temblorosa. Mi nombre es Ana Gregoria Ramos, aunque en el pueblo me llaman Goyita. Esta historia no trata solo de mí, trata de todas, de las que fuimos silenciadas, de las que aprendimos a hablar con hilos y servilletas, de las que ya no están, y de las que están por venir. Si esta libreta llega a tus manos, niña, joven, mujer o abuela, que sepas que no estás sola, que no eres la primera en tener miedo, pero tampoco serás la última en levantarte, porque cuando una mujer se atreve a abordar su verdad, ninguna aguja puede detenerla. Aquí empieza tu historia, con amor y con fuerza, Goyita. Cuando terminé de escribir, sentí que algo dentro de mí se soltaba, como una última puntada que cierra la costura exacta. Al día siguiente, entregué la libreta y me retiré del taller, no con tristeza, sino con gratitud, porque ya no hacía falta que yo estuviera todos los días, porque ahora las jóvenes enseñaban, las madres guiaban, las niñas preguntaban, y todas sabían bordar, no servilletas, sino su lugar en el mundo. Volví una última vez a la casa donde todo comenzó, esa casita en las afueras del pueblo, con techo de lámina oxidada y paredes de adobe que aún guardaban los murmullos del pasado. Ahí, donde conocí el miedo, también descubrí la fuerza que nunca imaginé tener. El portón de madera ya no cerraba bien, el rosal del frente, ese que sembró mi madre, seguía floreciendo sin permiso, como si el tiempo no le doliera. Caminé despacio por los cuartos vacíos. El silencio era espeso, pero no dolía. Ya no, ahora era un silencio limpio, como el de un libro cerrado después de una buena historia. Entré al que fue mi cuarto, el lugar donde lloré tantas veces sin hacer ruido, el rincón donde una vez bordé en la oscuridad para no volverme loca, y ahí, sentada en el borde de la cama vieja, escribí mi última carta, no para nadie en particular, sino para quien la necesitara un día. A ti, que encuentres estas palabras, que sepas que esta casa fue cárcel, pero también fue cuna de una nueva vida, que no importa cuán hondo hayas caído, siempre hay una puntada que puede volverte a unir. El dolor no se borra, pero se transforma, y cuando decides hablar, aunque sea con hilo, te vuelves invencible. Esta casa no tiene lujos, pero está llena de voces, de mujeres que bordaron su rabia, su ternura, su verdad, y la mía, que hoy se va en paz. Si alguna vez sientes que no puedes más, ven aquí, siente el polvo,
toca las paredes, y recuerda, aquí vivió una mujer rota, que aprendió a remendarse con amor. Doblé la hoja, la dejé sobre el buró, y cerré la puerta sin llave. Salí al jardín y me despedí del rosal. Arranqué una sola flor, roja, viva. Tú también resististe, le dije, y mientras me alejaba, no miré atrás, porque ya no había nada que doliera, solo memorias, solo cicatrices que, en lugar de arder, acariciaban. Pasaron algunos años, el cabello se me volvió más blanco, la piel más delgada y los pasos más cortos, pero el corazón, ese seguía, bordando sin aguja. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra del árbol de mango en la plaza, Esperanza, ya con 7 años cumplidos, se me acercó con una servilleta en la mano. La había bordado ella sola. Tenía un sol, una casita y, al centro, con letras grandes, decía: gracias, Goyita. Me costó contener las lágrimas. ¿Tú hiciste esto? Hijita, sí, mi mamá me enseñó. Me dijo que usted nos enseñó, primero a todas, y que usted es como las raíces de un árbol. ¿Eso es cierto? Sonreí. Puede ser, aunque a veces las raíces duelen antes de florecer. Esperanza se sentó a mi lado, con la servilleta entre las piernas. Cuando sea grande, quiero ser como usted. Le tomé la mano. No, Esperanza, tú vas a ser mucho más grande que yo, porque ya naciste en un mundo donde las mujeres se acompañan, donde saben decir no, donde no tienen que esconder lo que sienten ni lo que sueñan. Tú vas a bordar futuro, no solo heridas. Ella me abrazó sin decir nada, y supe que esa niña, que alguna vez creí que no iba a sobrevivir ni al vientre de su madre, era ahora el símbolo vivo de lo que habíamos logrado. Esa noche, el pueblo organizó una pequeña reunión en la plaza, no para celebrar mi vida, sino para rendir tributo a todas las que tejieron su historia con valentía. Colgaron servilletas en cuerdas que cruzaban de un árbol a otro. Había frases bordadas como: aquí sanamos. Mi historia también importa. Gracias, Goyita. No hice discurso, solo caminé entre las mujeres, entre las niñas, entre las viejas, y toqué cada bordado como si fuera un hijo. Y al final, frente a todas, solo dije: si yo pude, ustedes también, porque cada puntada que dimos fue un acto de amor, y el amor verdadero no se borra, se queda vivo, tejiendo generación tras generación. Pasaron los años, y un día, sin ruido, sin dolor, sin despedidas dramáticas, mi alma se fue, como quien apaga una vela en la madrugada, como quien cierra los ojos para dormir sabiendo que ya todo está en su sitio. Me enterraron bajo la bugambilia, esa misma que tantas veces me escuchó llorar, reír y callar. Las mujeres del taller no vistieron de negro, llevaron blusas bordadas. Cada una tejió una flor, cada una dejó una palabra sobre mi tumba. Alma leyó la libreta donde alguna vez escribí mi historia, y Esperanza, con sus 10 años bien vividos, se paró frente a todas y dijo: mi mamá me contó que Goyita le enseñó a bordar, pero yo creo que lo que de verdad le enseñó fue a vivir sin miedo. El taller siguió, abierto, las manos cambiaron, pero el espíritu se quedó. Ahora venían mujeres de lejos, de otros estados, de otros países. Querían aprender, querían sanar, querían recordar. Mi nombre, con el tiempo, se convirtió en símbolo, no por lo que fui, sino por lo que sembramos juntas. Y cada vez que una niña borda su primera flor, cada vez que una mujer escribe en tela lo que no se atrevía a decir en voz alta, cada vez que una servilleta con la frase "yo también importo" se cuelga en una plaza, ahí estoy yo, en cada hilo, en cada nudo, en cada mujer que se rehúsa a desaparecer en silencio, porque al final, no me fui, solo me convertí en puntada, y mientras alguien siga bordando, mi voz seguirá viva.